Al doctor lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Lo dijo sabiamente este gran personaje, Paulo Freire. Él dijo que la educación no cambia el mundo, sino cambia a quien habrá de transformar al mundo. Pues la verdad, maestros, no sé quién soy, ni sé de dónde vengo. Muero no sé cuándo, ni voy a donde no sé. Pero lo que sí estoy bien segurote, bien seguro, es que estoy aquí. Estoy aquí con el propósito fundamental, primeramente, maestros, pues de saludarlos, de ofrecerles mis respetos, de agradecerles, abrirme las puertas de su escuela. Se los agradezco profundamente. Y sobre todo, maestros, reconocer en ustedes esa gran valía que tienen cada uno de ustedes. Felicitarlos profundamente, porque tienen ustedes esa gran tarea, esa gran responsabilidad enorme, tremenda. Una de las responsabilidades más importantes que tiene un ser humano, de tener entre tus manos a lo más sagrado, a lo más valioso que tiene un pueblo, que tiene una nación, que tiene una familia, que son sus hijos. Tus hijos. Qué gran responsabilidad. Y aún así, ese gran poder, maestros, ese gran poder que tienen ustedes, ese gran poder que ninguna otra profesión tiene, sino la de ustedes, ese gran poder de transformar mentes. Transformar mentes. Pero como ya lo dijo un gran personaje hace tiempo, él dijo, atrás de un gran poder siempre hay una gran responsabilidad. Es decir, maestros, es decir, tenemos ese gran poder como maestro de transformar mentes, pero si vieras qué gran responsabilidad han adquirido, una gran responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque eres la responsable de formar. Y esa gran responsabilidad conlleva un gran reto. Como maestro, como docente. Por eso vaya mis felicitaciones, maestros. ¿A qué vengo el día de hoy con ustedes? ¿A qué vengo el día de hoy? Vengo, maestros, maestras, vengo a poner en reflexión en cada uno de ustedes siete códigos que yo los llamo en mi libro los 7 códigos del alma docente. 7 códigos del alma docente que si tú, maestro, saliendo de esta reunión, saliendo más al rato, saliendo, y tú dices, de los 7 que reflexionamos, tengo al menos 5,
Mira, apláudete, felicítate, maestro, maestra, y sal de aquí y vete a festejar. Mira, dile a tu marido, vas, sí, dile a tu marido, mira, sácame. ¿Por qué? Llévame, llévame. Llévame a un buen restaurante a festejar. ¿Pero por qué? Porque traigo 7, porque traigo 5. ¿Pero 5 qué? Allá te explico, vente, vamos. Allá te explico. Pero si de esos 7 códigos del alma docente, maestro, maestra, te faltan 8. Si te faltan 8, maestro, mira, vete a la SEP. Y ahorita hay un programa muy bueno que están ofertando para que tengan un bono de retiro. ¿Sí? Vete. No trae caso que estés aquí, maestro. No trae caso que sigas aquí si te faltan. Pero como estoy seguro que estoy enfrente de puros profesionales de la educación, maestros con compromiso, maestros con responsabilidad, maestros con ética, maestros excelentes. ¿Y sabes por qué lo digo, maestros? Y estoy prácticamente seguro que es así. Porque están viendo un poquito más allá. Están visualizando. Estas acciones que están haciendo, la verdad, merece reconocimiento a la escuela. Merece reconocimiento a quien está promoviendo esto. Hoy más que nunca, maestros, estamos padeciendo de una crisis tremenda de formación y educación. Pero lo más grave de todo esto, maestros, es que esa formación y esa educación tiene que ver en un porcentaje muy elevado, no digo que todos, pero en un porcentaje muy elevado está en ti, maestro. Está en los responsables de la formación de este pueblo, sus maestros. Ya lo dijo un gran pedagogo, Ángel Díaz Barriga. Él dice claramente, el problema que tenemos como México en nuestro sistema educativo es que sus docentes, en un porcentaje muy elevado, se asumen como empleados, mas no como profesionales de la educación. Y hay una gran diferencia entre ser un empleado y ser un profesional de la educación. Y ahorita lo vamos a ver por qué, con manzanitas. Sócrates dice, lo más complicado que tenemos como seres humanos, lo más difícil que tenemos, es conocernos. Es conocernos. Porque él dice, el verdadero conocimiento empieza cuando tú sabes que sabes lo que sabes. Y cuando sabes que no sabes lo que no sabes. No nos conocemos. Para yo ser un gran profesional de la educación, para yo ser un gran profesor, para yo conocer a mis alumnos, tengo que empezar conociéndome primeramente. ¿Realmente me conozco? ¿Realmente sé quién soy? Para yo poder, entonces sí, transformar lo que me rodea, transformar al mundo en el cual yo estoy, transformar mi contexto, transformar la mente de mis alumnos para que sean porque soy,
Porque hay que ser siendo. Hay que ser siendo. ¿Soy maestra? Hay que ser maestra. Tiene mucha razón Sócrates cuando dice, no nos conocemos. Y para poder vivir en esta vida, hay que empezar conociéndonos primeramente. Si yo ya me conozco, pues tengo que seguir avanzando. Si yo sé que soy profesor y me conozco perfectamente, entonces, ahora sí, empezar a chambear. Porque sé quién soy y tengo esas condiciones para poder ser con mis semejantes. ¿Mm? Pero quiero contarles una anécdota, maestro. Cuando yo estaba leyendo un libro y me encontré una frase que se me quedó muy grabada y me hizo ruido inmediatamente. Y esa frase dice, ¿sabías tú que en nuestra vida hay solamente 2 días importantes en tu vida? Solamente 2 días importantes. Uno, cuando tú llegas a este mundo, cuando tú naces. Y el segundo, cuando tú te diste cuenta para qué viniste a este mundo. ¿Sabes para qué viniste a este mundo, maestro? ¿Y sabes qué pasó? Inmediatamente agarré el teléfono y mi padre vivía todavía, yo estoy hablando de algunos años. Tomé el teléfono y hablé con él. Y le dije, papá, le dije, apá, ¿aquí cómo se dice? Apá. En mi rancho se dice apá. Apá, oiga, apá, usted sabe muy bien el día que nació. Claro, hijo, perfectamente. Ah, pero que no sabe para qué nació. Válgame, mi hijo. Claro que sé perfectamente, ¿no? ¿Y para qué nació, papá? Mire, mi hijo, cuando yo tenía 18 años, yo empecé a soñar. Empecé a soñar con tener una tierra, porque mi padre era de un ranchito chiquito, de Tanutillo, es un pueblo chiquito, no sé si lo conozcan por allá. Y mi padre dice, yo empecé a soñar con tener mi propia tierra, mi propio caballo. ¿Sabe para qué, mijo? Para yo poderme casar, tenerlos a ustedes, formarlos, criarlos, educarlos, convertirlos en hombres. Pero ¿sabe qué, mijo? En hombres de bien. Para yo sentirme orgulloso de ustedes. ¿Qué lección me dio mi padre? ¿Qué lección me dio mi padre? Y mire, mijo, yo en esa época empecé a soñar, en esa época de juventud, y ahí empecé yo a darme cuenta a qué me iba a dedicar a mi vida y lo que iba a ser mi vida. Ya sabrá que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? Bueno. En esa época hermosa, en esa época de oro, donde los hombres eran de palabra, donde las mujeres eran mujeres de hogar, de principios, donde se sufría para conquistar una dama. Mis padres eran prácticamente analfabetas. Imagínate, mi madre aprendió a leer y escribir prácticamente cuando le empezaba a hacer cartas a papá. Imagínate las cartas hermosas de mamá. Le leí algunas. Imagínate, ¿quién le hizo cartas? ¿Quién le hizo cartas?
¿De aquí quién ha hecho cartas? ¿Eh? Cartas, ¿sí? ¿Tú le mandaste cartas a tu novio? Sí, le mandaste. Todas las haces. Cartas por escrito, ¿sí? ¿Quién le mandó cartas a su novio o a su novia? ¿Sí? Cartas, ¿sí? Imagínate las cartas de mamá. ¿Cómo escribía en aquel tiempo? ¿Cómo escribía en aquel tiempo? ¿Cómo empezaban las cartas, maestros? ¿Cómo empezaban? ¿Cómo empezaban las cartas? ¿Cómo? ¿Cómo empezaban las cartas? Para mi amor. Exactamente. A ver, ándale. ¿Cómo empezaba? Estimado o señorita o señorita. Sí. Sí. No, papá, estimado señorita. Sí. Porque mis papás hablaban de oiga, entonces decían. Sí. Estimada señorita. Sí. Mi mamá empezaba. Mi mamá empezaba. Joven Vicente, te escribo estas cuantas líneas para saber de ti. Yo estoy bien, de cabal salud. Enseguida paso a decírtelo siguiente. 2 puntos. Fíjate que, ay, si vieras cómo ando cansado. Anda, si vieras mi madre, ya me tiene hasta el copete. Si vieras cómo es la tosa mi mamá. Anda, mira, me puso con los chiquillos a cuidarlos. O sea, ¿qué se platicaba en aquel tiempo? Eso, su vida diaria, lo que vivían a diario. ¿Mm? Cartas. ¿Y mi mamá? Analfabeta prácticamente porque ella no tuvo la oportunidad de la escuela ni mi papá, pero empezó a escribir por necesidad. Pero si hubiera sus cartas y si hubiera su letra. Pues ahí papá y mamá se dieron cuenta para qué nacieron. Y se dieron cuenta. Y papá me dio esa gran decisión. Claro que yo sé, mi hijo. Claro que yo sé para qué nací. Para casarme, tenerlos a ustedes, formarlos y hacerlos hombres. Bien. Para yo sentirme orgulloso de ustedes. Hombres de palabra. Y ya ándale, que me dice mi padre, y usted, mi hijo, ¿usted para qué nació? ¿Usted para qué nació? Y dije, torre, en la torre. Y empecé a hacer cuentas. Yo en esa época de los 80 andaba ese conjunto pegando. ¿Quiénes son? Los Johnny's. Zamacona. Yo recuerdo esas canciones hermosas, poéticas, esas que calaban acá en lo más profundo del alma, cuando mi corazoncito empezaba ya a arrugarse, cuando las mujeres me desagraban. Porque en aquel tiempo, las mujeres, ya ves maestro, las mujeres, en mi tiempo, pues imagínate el tiempo de estudiante. Yo era estudiante en Aguilera. Llegué a Aguilera y en ese tiempo yo empezaba a soñar para qué iba a hacer yo en mi vida. Ya en esos tiempos empezaba yo a soñar qué iba a hacer en mi vida. Pero cuando yo llegué a Aguilera, a la normal más hermosa del mundo, maestro, aunque usted no lo quiera aceptar, pero la escuela más hermosa del mundo, aunque usted no lo quiera aceptar, pero yo llegué por aras del destino. Yo recuerdo que para hacer el examen en Aguilera, me invitó un compañerito que hoy es mi compadre, y me insistió mucho, porque yo no quería ser maestro. Pero él me insistió mucho, y luego toda mi mamá le ayudaba. Ándale, mijo, estudia, aunque sea para profe. Mira, mijo, la hija de doña Juanita, la cachuchana. Si vieras qué buen dinero le está llegando, mijo. Si vieras sus aguinaldazos que le llegan. Ya anda, mijo. Mira, te conviene. Porque ¿sabes qué? Decía mi madre. ¿Sabes qué?
casi no trabajan. Tienen muchas vacaciones. Mira, mi hijo, pues yo casi la veo aquí siempre. Yo aquí la veo mira, todas las tardes, todas las fines de semana y luego, pues yo no sé cómo le harán, porque entre semana también aquí anda. Ey, concepto de mi madre. Finalmente me quedo yo en Aguilera. ¿Y qué crees? Que mi compañerito que tanto me invitó, no se pudo. Y toda me duele el alma, porque él no, se tuvo que ir a Estados Unidos, ahorita está en Estados Unidos haciendo su vida. Él es el que debería estar aquí dando las conferencias. Me dejó embarcado nada más. Y recuerdo el día en que yo dije, para esto nací. El día que me mandaron a mí a hacer mis primeras prácticas docentes, en aquel tiempo se usaba en Aguilera, que nos mandaban a hacer prácticas ordinarias y las prácticas intensivas, de 15 a 3 meses. Resulta que en la primera práctica que fui, me tocó en Sauces aquí, ¿cómo se llama? Arnulfo Ferre Gómez, y me acuerdo que cuando iba de Aguilera en el camión, nos llevaba el camión a la escuela, yo recuerdo que era en enero, y yo iba sudando, mis manos me sudaban de nervios, y deseando que la maestra titular no estuviera, que algo le pasara a la maestra. Les juro que yo deseaba que a la titular algo le pasara, para que no fuera, porque yo tenía miedo llegar al aula y pues que ella me viera, me viera trabajar. Yo no sabía trabajar, yo no sabía convivir con los niños, yo no sabía nada, iba apenas a hacer mis pininos. Y ándale, que Dios no concede antojos ni endereza jorobados. No, que llego ahí está la maestra. Todavía recuerdo que en aquel tiempo se usaban unas, ¿cómo se llaman unas? Con flores, ¿cómo se llaman las que se ponían ahí? Como rebozos o quién sabe, mañanitas, quién sabe cómo se llama. Algo así. Y se sentó allá en la pura esquina, eran de esas bancas de esas de madera que se meten los libros abajo. Ya se sentó en el puro rincón la maestra y sacó un mantelito y lo empezó a tejer. Dije, ya vale todo el día. Pues ahí estoy yo haciendo mis mayores esfuerzos. Y yo nomás la miraba la maestra de reojo y la maestra decía, pobrecito, no sabe lo que está diciendo. Imagínate cómo estaría. Pero cuando terminé mi ejercicio en la tarde, cuando iba en el camión, yo llevaba una sensación hermosa de que yo había hecho algo interesante. Porque sentí a los niños, sentí ese calor de los niños, sentí esa vibra y cuando llegué a la escuela, llegué emocionado. Y dije, de aquí soy. Ahora sí, sé para qué vine a este mundo. ¿Sabes para qué? Para formar, para educar niños. ¿Mm? Y desde ahí me nació esa pasión. Cada vez que nos tocaba ir a las prácticas, mira, me emocionaba. Hasta me bañaba. Porque en Aguilera nos bañábamos cada mes. ¿Sabes por qué? Porque el agua está bien fría, no dejas mentir. Y en aquel tiempo la caldera nunca la prendía. La prendía nada más en tiempos de gloria, nada más. Levante la mano, levante la mano. ¿Quién de ustedes en esa época empezó a soñar para qué nació? ¿No les tocó esa época? Levante la mano, ¿quién le tocó esa época? ¿A usted? Sí, más o menos esa época, ¿no? Ok. Pero habrá otros que les tocó en esta época. ¿Eh? ¿Qué les pasó? ¿Eh? ¿Sí? Ya en los 90s. ¿Eh? Ya en los 90s. ¿Sí?
¿Y quién le tocó en esta? Levante la mano. ¿Eh? No, todos. Pues levanta la mano. ¿Qué vale? ¿Eh? Por algo Santiago tiene la cantina más grande del mundo. ¿Eh? El Parque Zaragoza. Oiga, yo no sabía que la cantina más grande del mundo estaba en Santiago. Fui a una conferencia allá para los Llanos. Fui a una conferencia a los Llanos y cuando me presenté dije, yo soy de Santiago Pasquero. Y dijo una maestra, ¿dónde está la cantina más grande del mundo? Dije, bueno, yo no soy de Santiago exactamente, o sea, ¿Cómo sabe que es la más grande? ¿sí? Y dice, yo no me pierdo ¿cómo las bandas? Yo no me pierdo las bandas. Es una maestra de a caballo, de esas que le gustan mucho los caballos, y viene y desfila, vienen a desfilar aquí al 20, el Día de los Ganaderos. Y bueno, pues ella tiene esa experiencia. Pero yo digo, bueno, yo soy de Santiago, no soy de Santiago exactamente, o sea, llegué allá a Santiago, pero yo no soy exactamente de Santiago. Ah, bueno. Ahí me casé, pero prácticamente no soy de Santiago. ¿Y quién soñó en esta época? Buenas elecciones no, pero en esa época. Acéptelo, maestro. Acéptelo. Acéptelo. ¿En esas? ¿Dónde? Sí, sí, pues son milenios, son de la ahorita, ¿no? Maestro, qué interesante, ¿no? Esa frase, sabemos qué día nacemos, pero realmente, maestro, tú sabes perfectamente para qué veniste a este mundo. ¿Te has preguntado? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿A qué veniste a este mundo? Tú festejas el día que naciste. ¿Por qué? Porque de millones y de millones y de millones de posibilidades fuiste la elegida. De millones y millones de posibilidades, tú fuiste la elegida y veniste a este mundo. Pero por algo veniste a este mundo. Por algo estás aquí. ¿Lo sabes? ¿Sabes a qué veniste a este mundo? ¿A pistear? ¿A eso veniste? ¿A qué veniste? ¿Mm? Es una pregunta muy interesante. ¿Mm? Y esa pregunta se va a ir disipando conforme vamos avanzando, junto con otras que se requieren. Porque a veces dicen, no, pues yo vine a ser maestro, a ser profesor. Pero llegas al aula molesta, enojada, frustrada, con ganas de no entrar, te duele la escuela. Quiere decir que no naciste para eso. Quiere decir que no viniste a este mundo para eso. ¿Mm? Que estás aquí por aras del destino y porque así lo quiso alguien, es muy diferente a lo que estás destinado. ¿Mm? Por eso es que es importante esa pregunta. Mi padre nació para ser campesino, para casarse, tener sus propios hijos, formarlos y convertirlos en hombres de bien. Y toda su vida se dedicó a eso, con pasión. Se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar la tierra. Y si vieras con qué amor trabajaba su parcela, porque él decía, mire, mijo, usted le cariño a la tierra y la tierra le va a entregar, la tierra le va a dar. Y sí, cierto. Mira, porque con eso, aquí estoy, gracias a esa pasión de ese hombre.
¿Por qué soy maestro? Buena pregunta. ¿Por qué soy maestro? Imagina tu maestro, acuérdate tu maestra, acuérdate de cuando eras niña, de cuando eras niño, y en lo que tú jugabas, ¿a qué jugabas? En lo que tú pensabas, recuerda esos momentos en que tú deseabas. Recuerda esos momentos tan importantes de tu vida cuando tú empezaste a tomar decisiones. Decisiones que habrían de marcar tu vida, que habrían de marcar tu destino. ¿En qué momento, maestro, te diste cuenta tú que querías ser maestro? Que querías ser maestra. ¿En qué momento te diste cuenta en que tú quisiste esta profesión, llegar a esta profesión? ¿Alguien de ustedes me quiere comentar su decisión? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué estás aquí? Porque yo les puedo comentar que yo estoy aquí porque mi madre me dijo, ándale, mijo, aunque sea profe. ¿Sí? Bueno, yo estudié de manera así continua hasta la primaria. Salí, estudié en el CECATI 2 años, anduve trabajando. Y unos primos me empezaron a motivar, ándale, a la secundaria abierta. Luego estudié la prepa y ya tenía yo un primo que había egresado de Aguilera y otro que iba a entrar. Me platicaron de eso y me empezó a gustar. Una, por necesidad, porque pues, no había, a mí me gustaba la educación física, en la UAS o fuera, ¿verdad? Pero por las posibilidades no se pueden. Entonces, me empecé a mentalizar, a idealizar, me gusta, y hice la secundaria abierta, luego entré a la preparatoria, pero yo ya iba mentalizado de que saliendo de la prepa, en Aguilera, porque pues ya dos habían salido de ahí, y porque era gratis. Y también porque había escuchado comentarios de que había mucha probabilidad de que saliendo de la escuela, pasa. Excelente. ¿Alguien más? ¿Maestra? Yo no tenía una profesión como tal, no quería hacer, tener una profesión, pero tener, soy de una familia de 2 hermanos, nadie de mi familia pues tuvo la oportunidad de estudiar y yo desde que estaba en la preparatoria, me gustaba mucho la escuela y tener una carrera, una profesión. Las condiciones de mi familia pues eran muy difíciles, era decirle, sáquese a bañar, costar, cualquier cosa. Entonces, yo quería, hice exámenes, como, no sé, en varias instituciones de nivel superior. ¿Cómo le iba a hacer? No sé, no tenía la menor idea. Pues no tenía un recurso, no tenía una explicación. Gracias. Pues me casé y se equivocaron las aspiraciones que tenía en ese momento. Después mi esposo me dice, no fue de aquí, a ti te gusta mucho la escuela, no sé qué estudiar, Excelente, cuido de excelente. niños, yo también cuando pueda, y pues más que nada, pues a la familia. Excelente. ¿Sabías tú, maestra, maestro, que el 70% de nuestros universitarios que están haciendo una carrera en este momento es salud, están haciendo una carrera que no les gusta? Y un porcentaje muy elevado de nosotros como docentes estamos porque las circunstancias nos obligaron, no porque yo lo deseara. ¿Alejo, profesor?
Ya lo dije yo. El 70% de los que estamos aquí, estamos por circunstancias ajenas a nuestra propia voluntad. Y eso tiene un impacto tremendo. Ahorita en la actualidad, nuestros universitarios, nuestros jóvenes que están haciendo carreras, están haciendo carreras que no les gustan, por sus circunstancias de cada quien, por las formas que se educa. Ahorita vamos a ver los dos tipos de formas de educar. Exactamente. Imagínate. Fíjense bien, de cada 100 muchachitos que están ahorita en el tecno, de cada 100, 70 de ellos van a hacer una carrera que no les gusta, como lo dijo Facundo Cabral, que no le gusta su trabajo, que no le gusta lo que hace es llevar pan envenenado a su mesa, es pan robado, porque a esas personas les va mal hasta cuando les va bien. Lo dije claramente Facundo Cabral. Y es cierto. Es decir, el 70% del sistema educativo de magisterio se asume como un empleado, mando como un profesional de la educación. Ahorita vamos a ver las grandes diferencias. Yo aborrecí la escuela, maestro. Yo la aborrecí. Cuando yo estaba en la primaria, no fíjense mi historia. Yo, el día que mi madre me dijo que iba a ir a la primaria, me acuerdo que me compré una redecita de esas para el mandadito que usaban en aquel tiempo y le eché adentro un cuadernito polito, azulito, todavía me acuerdo el color, y un lápiz azul y un sacapuntas de fierrito. Porque en aquel tiempo todavía no se inventaban los de plástico, sino eran de fierro. Iba yo emocionado a la escuela, contento el niño a la escuela. Pues era mi primera vez que iba. A mí yo imaginaba que la escuela era el paraíso, porque mi madre me hablaba muy bonito de la escuela. Y cuando voy llegando a la escuela, una escuela que olía a murciélago, literal, porque era una escuela vieja. Imagínate la primera escuela que fundó Villa en 1920. La escuela que fundó Villa en 1920, para 1970 y tantos que yo entré a la primaria, pues era una escuela viejísima, oliendo a murciélago de vigas, altota, fría. Y cuando entré, tocó la campana inmediatamente y nos fuimos a formar. Y recuerdo que había un maestro, el director de la escuela, como alguien que yo estoy mirando. Sí, así como en tu figura, maestro, pero con una voz de cacique, con una voz militarizada, gritándonos: todo mundo a formarse. Aquí quiero los de primero, aquí los de segundo, hasta los de sexto. Y cada maestro, por favor, con su grupo al frente. Y empezó a darnos órdenes. Y yo no sabía ni qué era tomar distancia, ni qué era marcar el paso. Yo no sabía nada de eso. Sin embargo, el director dando indicaciones militares. Los de sexto, lógicamente. Pero llegaron los niños tarde y los apartó. Y después de darnos todas las indicaciones, tomar distancia, media vuelta, marcar el paso, paso redoblado, en descanso, y nos puso en descanso a todos, y le echó un sermón a los niños. Y con una vara de membrillo, porque en mi tiempo ahí en la escuela había membrillos, una vara de membrillo grandota, 2 varazos a cada niño en las manos, después de un sermón. Mi corazón se arrugó totalmente. Ahí se destrozó toda esa ilusión y esa emoción que yo tenía por la escuela. Ahí empecé a aborrecer a los maestros, literal, aborrecerlos. De tal manera que en la mañana mi madre sufría para levantarme.
porque yo no quería ir a la escuela. Pero como tenía que ir a la escuela, porque mamá, si yo no me levantaba, iba. Pero iba con dolor. Me dolía la escuela. Me dolía la escuela. Un día, cuando llegué tardecito y vi que el maestro le estaba pegando las manos, porque allá se usaba que el que llegaba tarde le daban 2 balazos en la mano. Le estaba pegando a los niños y yo, en cuanto vi, me pasé de largo y me escondí en una tapia vieja. Y ahí me estuve toda la mañana sentado, todo el día sentado hasta que salieron los niños. Y cuando tocó la campana, salí de mi refugio y me involucré entre todos los muchachillos y me fui a la casa. Llegando a la casa, mi madre ya sabía. No había WhatsApp, ni Wi-Fi, ni redes sociales, pero se sabía todo, con más rapidez que con el teléfono. Pueblo chiquito, infierno grande. ¿Quién le dijo? Pues no faltó que le dijera. Pues mi madre ahí me puso una buena. Se quitó el guarachote que usaba mi madre, lo que era de peso completo, ese como el 8, de eso de 3 agujeros. Y me puso una, pero bueno, para que no anduviera con mis cosas. ¿Tú crees, maestro, que me iba a gustar la escuela? ¿Tú crees? Cuando yo tenía maestros que golpeaban niños, escuela que huele a murciélago, escuela que no motivaba, escuela que no me emocionaba. ¿Te imaginas? Que a mí me iba a gustar la escuela. Pero ándale, reprobé. Lógico, reprobé. No me gustaba. Pero que el año siguiente me tocó una maestra. Si vieras qué hermosa mujer. Si vieras, mira, una chaparrita así hermosa. De esa que se le notaba su alegría, su pasión. De esa que reflejaba amor. Una yucateca. La maestra Rubí. Perfectamente me acuerdo de esa maestra. La maestra Rubí. ¿Sabes qué pasó? Cuando llegó la maestra y que dice, a ver, mis amores, ándale, hermosos, a ver, hermosos. No, hombre, dije, de aquí soy. ¿Qué ole? Cuando llegué a la casa, maestra, lo primero que me fijé en el espejo y dije, Mira, al día siguiente, dice mi madre, bueno, ¿qué le está pasando, Vicente? ¿Por qué? Pues ya anda levantado y anda hasta cambiado. Está volado. Y dice mi padre, hey, enamorado este pelado, Parece viejo enamorado. Mi padre ya conocía a Rubí. ¿Tú crees que no le hubiera visto a mi padre? Dijo, ya se enamoró ya me la ganó Y mi padre decía, vieja, así somos los hombres enamorados. Déjalo. En aquel tiempo no había llave, profesor, de agua. Sacaba uno los baldes de las norias. Y que ahí, mira, con un friazo de la canción, pero yo bañándome a esa hora de la mañana, porque estaba enamorado de la maestra Rubí. Y empecé a subir de calificación. Puro 10, mi amiga. Porque ¿qué cosa no hace uno como niño cuando tiene a su maestro, a esa maestra que lo escucha, que lo atiende? Yo recuerdo que la maestra nos encargaba tareas y decía, a ver, mis amores, vamos a realizar la tarea. A ver, Gerardito, pásele. Y lo pasaba yo. ¿Cómo hueles bonito, mijo? Yo olía pura axila, pero para la maestra olía bonito, mi amigo. Maestros, es que así tenemos que ser los maestros. ¿Sí? Tenemos que ser con nuestros niños. Pues la maestra nos echaba mentiras, pero nosotros no la creíamos. Hermosos, pues yo me sentía hermoso. Amores,
me sentía, y yo decía, la maestra está enamorada de mí. Me corresponde, me corresponde. Y pues empecé yo a sentir amor por la escuela. Empecé a sentir yo esa emoción. Ya lo dice Francisco Mora, ese gran neurólogo. Él dice que no hay aprendizaje sin emoción. Lo demás es pura información. Y la información en 72 horas, si no la aplicas, se desvanece, se olvida. Pero si tú estás emocionada, aprendes. Acuérdate cuando te das clases. Te emocionas y no se te olvida. Es cuando aprendes. El cerebro necesita dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La responsable del placer. Entonces yo llegaba bien dopaminado. En aquel tiempo no existía la palabra dopamina, pero yo llegaba bien dopaminado. Nomás con saber que iba a ir a la escuela. Se me hacían eternos los fines de semana. Y me encanijaba cuando había puentes. Porque yo quería ir a la escuela. Porque estaba emocionado. La maestra era mi mundo. Era motivación. ¿Hubiera sido el director? No, fíjate, yo lo aborrecía. Es muy diferente. Exactamente. Una mujer, un hombre. Un hombre. Me tocó la maestra. Excelente. Entonces, si le dice amor a un alumno o alumna, no, hombre. Sí. Mujer, pues no es mujer. Pero en mis tiempos estamos hablando de los 80s. Ah, sí. Tiempos, eran tiempos. Y en aquellos tiempos, la maestra nos abrazaba. Yo todavía, la maestra se fue a Yucatán y nos mandaba postales. ¿Se acuerdan de las postales? Nos mandaba postales a sus alumnos. Esas maestras de corazón. Esa maestra que sabía para qué vino este mundo. Por eso se dice perfectamente que un buen maestro se recuerda un poco tiempo, pero un maestro excelente toda la vida. Toda la vida. Nunca se te olvida tu maestro. Nunca. Porque fue excelente, maestro. Igual quiere ser. Te hago una pregunta. ¿Soy un empleado o soy un profesional de la educación? ¿Qué eres? No me la contestes. No me la contestes, maestra. Contéstatela tú misma al final de la conferencia. Te vas a tu casa y dices, sí soy un profesional. Conforme vamos avanzando, no me la contesten, grábensela. ¿Qué eres? ¿Empleada o eres profesional de la educación? Y cuando llegas a la casa le dices a tu marido, a ver viejo, veme. Revísame, chécame. A ver, ¿soy empleada o soy profesional? Pero ahorita pregúntasela a tu conciencia. Y ahora sí viene lo bueno, maestros. Ahora sí viene lo bueno. Cuando yo estaba en Aguilera, preparándome, yo tenía un concepto muy diferente del mundo al que iba yo a incurrir. Tenía un concepto totalmente diferente. Y cuando termino mi carrera, y yo sabía perfectamente que que tenía que ir yo a la quebrada, porque escuela rural, exclusivamente para el campo rural. Sin chistar, sin andar con que, ay, es que está muy lejos,
Ay, es que si hubiera. No, 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 vamos hasta allá directamente. Cuando llegué allá, y dije, ¿y ahora qué? Créeme, maestra, que yo, siendo un profesor egresado de la escuela más hermosa del mundo, Hilera, no sabía cuál era el propósito de la educación. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabes ahorita? Yo no lo sabía. Yo iba a dar clases, que a enseñar a leer y escribir, que historia, que geografía, que matemáticas, a sumar y a leer y a restar y multiplicar y hacer divisiones. Pero yo no sabía cuál era el propósito de la educación. ¿Tú lo sabes, maestro? ¿Lo sabes en este momento? A ver, apóyame, ayúdame. ¿Cuál sería el propósito de la educación? Formar pues, personas del futuro. Sí, excelente. Perfectamente hablado, maestro. Les digo que no son los mismos contextos. Claro, claro, claro. Una persona para la vida. Maestro, ¿cuál es el propósito? Porque allí en la UPD tienes puros maestros profesionales de la educación y ya te tienen que haber dicho, a ver. Ahorita no llegan a ese tema. No, bueno. Ok, vamos a dejarlo que pendiente, pues, pendiente. Pero cuando llegues a la escuela, le preguntas tú a tu profesor, oiga, otra falla, un pelado allá que nos puso medio en jaque, ayúdeme, ¿cuál es el propósito de la educación? A ver qué te dice. ¿Sí? Sí. ¿Qué más, maestra? ¿Cuál será el propósito? Formar alumnos o individuos para la vida. Formar individuos para la vida. Sí, ¿qué más, maestro? Ayúdeme, por favor, porque me estoy desesperando. A ver. A ver. El 80% de que te dicen es mentira. Porque yo no lo sabía. Yo no vengo aquí a decirles que yo lo sabía todo. No, yo no lo sabía. Y lo acepto perfectamente que yo no sabía. Yo sabía que iba yo a darles clases a los niños de la sierra, de la quebrada, y pues que leyeran, que escribieran, que matemáticas, que historia, que geografía, que civismo, que... ¿Sí? En mi tiempo así era. Pero el propósito de la educación, ¿cuál es, maestra? ¿Cuál es el propósito de la educación? Yo no lo sabía y lo acepto perfectamente. Hay un autor que a mí me gusta mucho seguir y que se lo recomiendo mucho. Fernando Savater, este gran filósofo europeo, español, que me imagino que ustedes tienen aquí su libro, porque en todas las escuelas está ese libro titulado El valor de educar. Es un libro que se entregó a todas las bibliotecas de las escuelas primarias de Durango. El propósito de la educación, maestros, el propósito de la educación es formar hombres y mujeres razonables. Interesante. Entonces, yo me hago esa pregunta. Bueno, maestro Sabater, si ya somos racionales por naturaleza, como lo dice este señor René Descartes, él ya lo dijo en el siglo XVII perfectamente, dijo que nosotros somos eminentemente racionales. ¿Por qué razón? Y lo justifica. Y dice, si yo dudo de lo que observo, dudo de lo que escucho, dudo de lo que toco, entonces pues quiere decir que estoy pensando. Y si estoy pensando, entonces estoy existiendo. ¿Mm? Por eso, su máxima,
Primeramente pienso y luego existo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no leí a Descartes a tiempo? Porque primeramente me casé y ahora lo estoy pensando. ¿Sí se fijan? Primeramente me casé, profesor. O sea, no pensé. No la pensé. Eso nos quiere decir que primeramente piensa y luego existe. Y primeramente se piensa. Si estás pensando, estás existiendo. Bueno, no lo leí. ¿Cómo? Me pasó. Ojalá y ustedes primeramente piensen y luego existen. Ya lo dice ya lo dice la alegoría de Gabriel García Márquez. Tiene una alegoría muy bonita de la marioneta. ¿Sí se la saben? Me imagino que sí, ¿no? La marioneta. Esa marioneta que contemplando a los humanos dice, si tan solo Dios me diera una oportunidad de vivir como lo hace con ustedes, aprovecharía cada instante de mi vida para agradecer. Si tan solo Dios me diera un trocito de vida como lo hace con ustedes, no diría todo lo que pienso, sino pensaría todo lo que voy a. Porque primeramente despotricamos, humillamos, vejamos, insultamos y después, sí, la regué y ella andamos pidiendo perdón. ¿No te ha pasado con tu marido? Que primeramente lo trillas y lo haces pedazos, pues, perdóname. Es que si vieras que en la primera me hicieron renegar y luego ese director que tenemos que, si vieras cómo nos da carrilla. Perdóname, disculpa. No, pero ya pensó y por eso se divorció. Que la frega. Bueno, bueno. Después me das la clave del éxito. Muy bien. Entonces, pues, dice Sabater, el propósito de la educación maestra es convertir al hombre en un ser razonable. Pero ¿cómo está eso, maestro Sabater? Sí, mira, la educación tiene que convertir al hombre en una persona razonable, es decir, de lo racional pasarlo a lo razonable, porque lo racional, para Sabater, es la comunicación entre el sujeto con el objeto. Comunicación de los sujetos con los objetos. ¿Por qué racional? Porque pensamos lo que vamos a hacer con los objetos. Yo pienso, estoy razonando con este objeto para poderlo yo manipular, hacer con él cosas. Y si este objeto no me funciona, lo tiro, lo aviento, me deshago de él, sin consentimiento, sin sentimientos, y adquiero otro. Sabater dice, lo racional es la comunicación entre el sujeto y los objetos, de manera razonable. ¿Estamos? ¿Sí? Pero lo razonable no. Lo razonable es la comunicación entre los sujetos. De manera. ¿No? Una comunicación asertiva. Una comunicación con valores. Una comunicación como humanos.
Porque hay una gran diferencia entre un razonable y un racional. Un racional es un mediocre. Y un razonable es un excelente. ¿Qué diferencia existe entre un mediocre y un excelente? Ahí te va. Hay un ejemplo muy burdo que se puede poner en este momento. ¿Cómo te conquistó tu marido la primera vez? ¿Cómo te conquistó? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Bueno, ¿cómo te conquistó? ¿Cómo te conquistó? ¿De manera racional o de manera razonable? Ahí te va. De manera racional pongo un ejemplo, muy sencillito. Mira. ¿Cuál es tu nombre, maestro? Perdón. Pues a Uciel le gusta una dama. La ve por la calle y le gusta. Y dice Uciel, me encanta esta mujer, tiene que ser mía. Tiene que ser mía. Y Uciel la vigila, la observa, la checa y la está cuidando hasta que ve un lugar propicio donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha, donde no hay bronca, donde no hay peligro, la ataca y la hace de, la viola, como se dice en término más rudo, comete una violación, como suceden muchas, a cada rato y a cada momento en esta vida. Sucede mucho. De manera racional, porque él pensó y puso a trabajar su cerebro, puso a trabajar sus ideas, pero de manera mediocre, de manera incorrecta. Pero pensó, racionalmente estuvo pensando cómo hacerle para lograrlo. Como aquel que se le acaba el dinero para las caguamas y empieza a hacer ideas racionalmente para lograr, pasa por donde hay un cajero, va y quiebra el cajero, saca el dinero y a seguir con las caguamas. De manera racional, porque pensó y formuló. Pero ahí te va, cambiemos la escena. Ociel le gusta una dama y dice, ay, qué hermosa mujer. Tiene que ser mía. Y empieza a trabajar su mente. ¿Cómo hacerle para conquistar a la dama? Y lo primero que hace, la vigila, la cuida, la checa. Y la primera oportunidad que tiene, la aborda y empieza a decirle, a hablarle, a comunicarse, poco a poquito. Investiga qué le gusta, investiga cuáles son sus pasatiempos, investiga cuáles son sus pasiones. Y en eso empieza a trabajar. ¿Le gusta el deporte? Y empieza a hablarle de deporte. ¿Le gustan las flores amarillas? Y le regala flores amarillas. Le encanta ir a la mansión y la lleva a la mansión. Es decir, la empieza a enamorar de manera razonable. De manera razonable. Y ándale. Al poco tiempo, ya la tiene en su casa. Y logró el objetivo que él inició, hacerla de él. Los dos obtuvieron lo mismo. Uno de manera racional y otro de manera razonable. ¿Y quién lo logra? La educación. Dice Fernando Sabater. Entonces el propósito de la educación, maestros, es convertir a nuestra sociedad en una sociedad razonable, que todo lo haga de manera excelente y no mediocre. Porque está demostrado, maestros, está demostrado que un hombre sin educación
se convierte en un animalito. Tarzán. Ya lo dice Comenio. Ya lo dijo Comenio, está escrito. El que quiera abordarlo, vean a Comenio en su didáctica magna, ahí pone como ejemplo a ese niño que se encontraron, ese joven que se encontraron en la selva, lo llevaron a la ciudad, quisieron educarlo, ya no, jamás pudieron. Jamás pudieron, porque el 80% de la educación se da hasta la edad de los 7 a 10 años. El resto ya no. Porque los hombres somos como las plantas. A una planta chiquita tú la pones, la siembras, la trasplantas a ese arbolito y le pones una varita. Esa varita fuerte para que se sostenga y crezca derechito. Porque ese árbol, si no le pones esa fortaleza, va a crecer chueco y tú cuando quieras enderezarlo ya no vas a poder. Lo mismo le pasa al hombre. El hombre, cuando crece, va creciendo, se le pone ese mismo tutor, esas mismas fortalezas, que son sus valores. Son sus valores. Esos valores van a ser el tutor de ese niño. Y cuando ya crezca y tenga mayoría de edad, va a ir derechito por su vida porque ya viene bien fortalecido, como el árbol. No le pones esa fortaleza, el niño crece todo torcido, todo chueco, y ahorita anda matando maestros. Chécalo. Por eso tenemos una sociedad intolerante, una sociedad impaciente, una sociedad que no respeta vidas. Pero ahí te va. Eso no surgió en la calle, surgió en el hogar. Y para acabar la molar en la escuela. Porque dejamos de hacer lo correcto. Cuando educar duele, mi conferencia. Entonces, pues, ¿el propósito de la educación cuál es? Convertir al hombre en un ser razonable. ¿Y qué es ser una persona razonable? Una persona que tiene ética, una persona que tiene moral, una persona que tiene valores. ¿Y cuáles son los valores? Respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate qué chulada que en Santiago Pasquero tuviéramos puros hombres y mujeres razonables. Qué chulada. Puro razonable, puro aquel que hace las cosas correctas. Pues ese es el propósito de la educación, maestra. Yo pensaba que era nada más enseñar a salir a escribir. Yo creía que era enseñar a salir a escribir y no convertí hombres razonables. Pues no, porque yo no sabía que eso se iba. A mí me interesó que hicieran operaciones básicas y les ponía hasta 10 de tarea y les iba poniendo palomita y 5 y 6 porque era lo que más me interesaba. A mí me importaba que fuera buena letra, me interesaba que tuviera ortografía, me interesaba que tuviera dicción, me interesaba que tuviera velocidad, hasta les ponía, los pasaba al frente y les medía hasta la velocidad de la lectura y yo decía, qué perrón estoy como profe. Ya leen 350 palabras por minuto, pero que después me doy cuenta que eso no es lo correcto. Porque el propósito de la educación no era eso. Ese no es el propósito de la educación. Ahorita vamos a ver por qué. Y si ya sabemos cuál es el propósito de la educación, ahora dime tú, maestra, entonces, ¿cuáles son esos objetivos para llegar a ese propósito de la educación? ¿Cuáles serán esos objetivos? ¿Cuáles serán? Ayúdenme. Convertir al hombre en ser razonable, con valores de respeto. Como decía mi padre, decía mi madre, mira, mijo, yo quiero que seas un hombre de bien. Por eso te corrijo con tiempo, para que crezcas derechito por la vida.
Y no me dé vergüenza que me anden diciendo que te portas mal en la calle. Y mucho cuidado que te portas mal en la escuela, porque ahí, mira, me muero, mijo. Me muero, literal. Si me dan quejas de ti en la escuela. Porque era tan importante la educación en aquella época. De que una madre se avergonzaría, se le caía la cara de vergüenza cuando el maestro le dijera, señora, su hijo se está portando mal en la escuela, ¿eh? Uy, olvídate, eso era mortal.